Benvinguts a la segona jornada del 31 Congreso Banfic. Comencem en la primera taula del dia, atenció a les persones vulnerables. Moderada per la vocalia de tutors, la doctora Beatriz Lacomba, amb col·laboració de la doctora Sacramento Pinazo, doctora Carolina Mir i la doctora Núria Martí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la mesa de debate de atención a las personas vulnerables. No es necesario contar que este último año ha sido un año muy difícil para todos, que hemos vivido situaciones que nos hubiera costado imaginar y es en estos momentos de vivencias tan complicadas donde se hacen más evidentes las desigualdades entre las personas. Hoy contamos con tres ponentes para esta mesa de debates que ya las conocemos de los webinares que compusieron el itinerario. Ellas son la doctora Sacramento Pinazo. Buenas tardes, Sacramento. Hola. Ella es doctora en psicología y profesora titular de psicología social. Ella nos habló sobre el envejecimiento activo. También contamos con la doctora Carolina Mir, que es médico, buenas tardes, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y es coordinadora del grupo de trabajo de atención al mayor. Ella nos habló, participó en el itinerario sobre la soledad como la otra gran pandemia. Y con la doctora Núria Martí, que ella es médico de familia también. Hola, Núria. Hola, buenas tardes. Es miembro del grupo de trabajo de atención domiciliaria y cuidados paliativos de la SOMAFIC y ella nos habló sobre cuidados paliativos. Yo para comenzar esta mesa de debate, pues quería pediros que nos hicierais una pequeñita aportación de lo que fue vuestro webinar sobre la atención de las personas vulnerables, sobre este itinerario. Empezamos con Sacramento. Bueno, pues en el webinar hablé de envejecimiento activo y hablamos de envejecimiento activo cuando nos referimos a desarrollar todo el potencial que tienen las personas, alcanzando la mayor capacidad posible de bienestar físico, psicológico, social. Hemos de tener en cuenta que para hablar de envejecimiento debemos siempre recordar que hay una heterogeneidad de las maneras de envejecer. Y aunque aquí en esta mesa vamos a hablar de personas en situación de vulnerabilidad, el envejecimiento es muy amplio, recoge muchísimas edades distintas y además muchas maneras de vivir, muchas historias de vida y muchos recorridos diferentes. Hay personas mayores con un envejecimiento patológico, personas mayores con deterioro cognitivo y personas mayores con enfermedades crónicas que realizan una actividad de vida diaria pues mucho mejor que la de algunas de nosotros, ¿no? Está claro que la pandemia ha afectado a todas las personas, pero ha afectado de manera directa o más todavía a las personas mayores por algunas cosas y solo digo un par, ¿no? La primera, pues las personas mayores que están en residencias porque estaban institucionalizadas y han tenido un tratamiento diferente por vivir en esos entornos comunitarios. Y luego las personas que vivían en sus domicilios, porque el aislamiento y el confinamiento que hemos vivido todos, ellos en su mayoría lo han vivido de manera peor. Habían incluso normas que hablaban de a los mayores de 70 años tenían un tiempo concreto para salir a la calle distinto al del resto de la población, ¿no? Está claro que el miedo se ha instalado en las vidas y también y mucho en las vidas de las personas mayores. Así que esta mesa de situación de vulnerabilidad es muy pertinente en el Congreso por lo que hemos vivido en todos estos meses previos. Gracias. Carolina, ¿nos comentas algo sobre la soledad? Pues en nuestra mesa participaron dos ponentes aparte de mí, Javier Yanguas de la Fundación La Caixa y Mireia López de la Dula. Cada uno desde una perspectiva dieron su aportación a la situación de soledad. Ya antes de la situación que estábamos viviendo
ahora mismo ya desde muchas perspectivas se veía como que la situación de las personas, sobre todo de las personas mayores que viven solas, el aislamiento social, se estaba convirtiendo en un gran caballo de batalla porque estaba repercutiendo en todas sus patologías, en el control de sus enfermedades crónicas, en la salud mental y como muy bien ha dicho Sacramento, en su capacidad de ser autónomos y de un envejecimiento activo. Esta situación en la que nos hemos visto inmersos en este último año ha aumentado aún mucho más esta situación de aislamiento social. Entonces, desde nuestra mesa lo que intentamos es hacer un poco el análisis de cuáles eran los roles, qué personas estaban más afectadas por la situación, qué tipo de personalidades podían estar más influenciadas por esta nueva situación, y luego también intentamos aportar soluciones, ¿no? Desde atención primaria, pues no ver la soledad como algo que no podemos hacer nada, sino que es todo lo contrario, algo que es importante detectar y por tanto también generar estrategias de intervención. Esto es... Perfecto, gracias Carolina. Nuria. Hola, buenas tardes. Bueno, pues este congreso, que se ha dividido en 7 itinerarios formativos, pues yo veo que es patente que la atención paliativa está estrechamente relacionada con el itinerario de personas vulnerables y con el de patología crónica. Pero en la atención a nuestros pacientes paliativos y también vulnerables, también vamos a tener que integrar los otros 5 itinerarios: la transformación digital, la atención comunitaria, la investigación y publicación, nuestra formación como médicos y médicas de familia y comunitaria, y en esta época pandémica enfrentarnos a las posibles enfermedades infecciosas y a la vacunación de nuestros pacientes paliativos. O sea que vamos a integrar un poquito todo. Y aunque el objetivo principal de la atención paliativa consistiría en mejorar la calidad de vida de estos pacientes vulnerables que tienen enfermedades crónicas avanzadas y también la de sus familias, en el siglo XXI yo creo que deberemos actualizar no solo nuestras estrategias asistenciales marcadas por el aumento de esperanza de vida de estos pacientes, sino también innovar conceptos, puesto que el lenguaje crece y se adapta evolucionando con los cambios de nuestra sociedad y cultura. Y esto es parte de lo que hemos comentado en el webinar. Desde el Grupo de Trabajo de Domiciliaria y Paliativos recomendamos utilizar una metodología sistemática para el abordaje paliativo, haciendo partícipes tanto al paciente como a su familia y también a la comunidad de la que forma parte, y reevaluando las preferencias a lo largo del proceso, integrando la atención en el domicilio o bien en el centro sociosanitario donde resida el paciente. Y porque yo creo que integrando conseguiremos una mejor calidad asistencial y una mayor satisfacción como médicos y médicas de familia y comunitaria. Aunque más o menos ya habéis ido diciendo vosotras, yo os preguntaría que para vosotras, ¿cómo definiríais o cómo diríamos que es una persona vulnerable y qué factores le pueden afectar con mayor frecuencia o predisponer a alguien a ser vulnerable? Bueno, si quieres que empiece por seguir el orden, pero vamos, podemos romperlo en cualquier momento, compañeras. Yo creo que hay que tener en cuenta que hay unos determinantes que son físicos, que tienen que ver con la salud de las personas, pero hay otros determinantes que tienen que ver con el entorno físico en donde la persona vive, las barreras arquitectónicas que hay. Luego hay determinantes que son conductuales, de estilos de vida, y otros que tienen que ver con lo social y otros con lo económico. Así que una persona en situación de vulnerabilidad es una persona que está afectada por todos esos determinantes en el grado menor de posibilidades para hacer frente a ellos, ¿no? Por esto desde sanidad y también desde lo social hay que ayudar a reducir esas carencias que las personas tienen, ¿no? Conforme avanzan en edad, pues algunas tienen menos posibilidades de afrontarlas. Sí, no, yo desde mi perspectiva también lo que quería decir, que
que aparte de eso son los recursos que tiene cada uno, ¿no? Los recursos que va adquiriendo a lo largo de su vida y que cuando pues se establecen situaciones de riesgo, pues ya sea económicas o sociales, como tú me bien has dicho, el entorno familiar que cambia, ¿no? Pues es cuando la persona, aparte de tener una situación de riesgo, aumenta más ese riesgo a ser vulnerable cuando no es capaz de adaptarse a estas nuevas situaciones. Por ejemplo, volviendo al tema que nos ocupa actualmente, pues eso, vemos cómo ha habido mucha diferencia de adaptación de unas personas a otras dentro de una misma situación de crisis, ¿no? En base a sus recursos personales, ¿no? Eso también yo creo que tenemos que hacer hincapié. Y luego, desde nuestra perspectiva como médicos de familia o desde atención primaria, pues la capacidad también de hacer ver estos recursos a la población, ¿no? Eso también tendríamos que ponerlo en valor, ¿no? Bueno, pues si entendemos como una persona vulnerable es la persona más frágil, la que tiene más posibilidad de ser dañada o de ser herida, por supuesto que los pacientes paliativos con enfermedades crónicas avanzadas pues tienen una mayor vulnerabilidad. Entonces yo creo que es importante, como han dicho el resto de componentes de la mesa, utilizar todos los recursos disponibles a nuestro alcance para minimizar esa fragilidad en la medida de lo posible. Y nosotros, como médicos de familia, ¿cómo creéis que podemos detectar esta vulnerabilidad en la consulta? ¿Creéis que es importante hacerlo? Y luego también, ¿creéis que hay diferencias de género? A ver, si queréis empiezo yo ahora, porque como ya cambiamos el orden. Pues, a ver, por supuesto, ¿no? O sea, la perspectiva de género se ha visto que está muy, muy, muy marcada en el caso de la vulnerabilidad, ¿no? La mujer, por su rol dentro de la sociedad y sus múltiples cargas, pues está más marcada por situaciones de riesgo, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad y ya no solo personal, sino socialmente, familiarmente y desde el punto de vista laboral. Y luego, que si podemos hacer intervención o cómo podemos detectar la vulnerabilidad, no era la otra parte de la pregunta. Bueno, pues yo creo que esta parece una cosa sencilla de decir, pero muy difícil de hacer, que es tener sensibilidad. Yo creo que nos pasamos a veces de ser demasiado clínicos en nuestra labor diaria y nos falta la sensibilidad de lo social, porque al fin y al cabo todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas, bueno, todo no, porque como muy bien ha dicho Nuria, pues están las enfermedades crónicas que hacen a los pacientes más vulnerables, los estados de paliativos, pero a veces son personas que pasan por nuestra consulta sin darnos cuenta y simplemente poniéndonos a lo mejor las gafas de verlos desde la perspectiva de los determinantes de salud, como bien ha dicho Sacramento, pues a lo mejor detectaríamos muchos casos de vulnerabilidad que se nos pasan desapercibidos porque nos centramos exclusivamente en datos analíticos y en cosas casi matemáticas, ¿no? Entonces yo creo que la sensibilidad es la parte clave, ¿no? de los médicos de familia, tener una sensibilidad hacia esto. Bueno, pues de hecho yo creo que esta pandemia ha servido para, de alguna forma, visibilizar la capacidad de la atención primaria para innovar con mínimos recursos. Durante las fases iniciales de la pandemia, en la que la mayoría de consultas eran telefónicas y las hacíamos con pacientes que estaban en aislamiento domiciliario, pues empezamos a detectar muchas situaciones de vulnerabilidad por soledad, de gente que estaba sola y que estaba confinada. Y bueno, pues yo creo que empezamos a innovar un poco, pues incluyendo en los checklists de primera valoración, pues si esta persona vivía sola, si tenía recursos para hacer la compra. Empezamos a lo mejor a ver si tenía disponibilidad de mascarillas y de guantes y empezamos, bueno, pues a acercarles esas mascarillas que no tenían posibilidad de acceder. Luego veíamos que, bueno, pues que no tenían recursos para hacer la compra o para recoger la medicación de las farmacias y entonces empezamos a mover un poquito los recursos comunitarios
para, bueno, pues para facilitar que las oficinas de farmacia les ofrecieran pues el recurso de farmacia a domicilio, les acercaban la medicación a casa. También contactábamos con servicios sociales municipales para ver qué posibilidades tenían de ayudar a estas personas. Y yo creo que esto ha supuesto una forma de valorar vulnerabilidad y apoyar en un momento muy delicado. Y lo hemos hecho pues casi un poco a salto de mata, ¿no? Un poco pues tal y como iban viendo las cosas, pues intentábamos ir resolviendo pequeñas cositas que a lo mejor, bueno, pues también forman parte de nuestro trabajo, a mí me parece. Yo añadiría un poco lo que has dicho, Nuria. Es necesaria la coordinación sociosanitaria, algo que yo llevo escuchando, no sé, 20 años o no sé, o más, que está ahí como un propósito, pero ya no sé si es que es una utopía, es algo que no va a ser jamás alcanzado. En la pandemia creo que ha quedado demostrado la necesidad de esa coordinación. Vamos, que sin la coordinación, pues las cosas no pueden funcionar, ¿no? Luego, por otro lado, somos seres biopsicosociales y necesitamos cuidar cuerpos, pero también cuidar todo el resto de la persona, ¿no? Desde ayudar en su espíritu al final de la vida, ayudar en lo social, ayudar en los afectos, en las emociones. Y sí, claro, tratar con humanidad, ¿no? La otra pregunta que has hecho, si había unas diferencias de género, pues varias cosas, pero también sintetizando, pues las mujeres a lo largo de la vida se cuidan menos. Y bueno, pues cuando llega la vejez, pues eso pasa factura. Han cuidado mucho a otros, han dedicado su vida a cuidar, pero se han dedicado menos tiempo a cuidarse. Así que hay más comorbilidad en las mujeres, hay más problemas de funcionalidad, más enfermedades osteoarticulares que limitan su movilidad, pero también tienen más depresión, tienen también más problemas de pobreza, situaciones de problema económico o menor pensión, muchas son viudas y tienen menos red social. La norma social, como muy bien ha dicho Carolina, además, está ahí y está por encima de todos, y las personas, mujeres mayores, pues para muchas de ellas se acaba su vida cuando enviudan, su vida social, ¿no? Además de todo esto, hay una feminización del cuidado. Cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad o frágiles, no podemos olvidarnos de que por cada persona que necesita atención suele haber, sobre todo en España, una persona que le está cuidando porque no hay suficientes recursos públicos de atención. Así que en España recaen los cuidados en las familias. Así que si hay una persona que necesita cuidados, en casi todos los casos hay otra que es un cuidador, que además es una cuidadora también, no sé, en un 95% de los casos. Así que desde atención primaria hay que hacer un esfuerzo por cuidar a todas estas personas en situación de vulnerabilidad y a sus cuidadores, sus cuidadoras principales, ¿no? Que también, además, durante la pandemia, al estar los centros de día cerrados, al tener, bueno, pues que hacer toda la tarea de cuidado porque no había servicios de rehabilitación, pues se han cargado más aún con el cuidado. Y bueno, pues ahí tenemos el melón más grande. Nos ha crecido el melón en el año, creo. Claro, es que sí. Ya habéis ido adelantando cositas, ¿no? Pero a ver qué pensáis, que eso, como médico de familia, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra consulta, ¿no? Porque muchas veces vemos que no podemos hacer nada, ¿no? Con esta... ¿de qué manera os ocurre que podemos ayudarles o qué recursos podemos utilizar en estas personas? ¿Empiezo yo? Empieza, Nuria. Vale. Bueno, pues yo creo que estrategias tienen que ser múltiples y abarcar pues todos los aspectos posibles. No solo las estrategias de tipo asistencial, sino también pues estrategias administrativas y estrategias comunitarias. Por ejemplo, pues una estrategia administrativa podría ser captar pacientes frágiles por índice de cronicidad de Alumbra, que esto
pues bueno, pues se puede distribuir las tareas en el equipo para no tener que sobrecargar siempre a los profesionales médicos. Luego, por ejemplo, bueno, pues también en el tema de comunitaria, yo creo que es súper importante hacer partícipes a asociaciones o bien con formas de voluntariado o simplemente como formas de reunión de pacientes que están solos. Habíais comentado el tema de las personas viudas que a lo mejor, bueno, pues dejan de tener relaciones sociales y quizá pues estas asociaciones lo que pueden fomentar es el hecho de que se vuelvan a juntar, vuelvan a tener una red de apoyo social. Y son recursos que están a nuestro alrededor. Puede ser pues una asociación fallera o una asociación de amas de casa o voluntarios en la Cruz Roja, en cualquier otra ONG. Y esto yo creo que hace que no solamente como red de apoyo social, sino también como fomentar la actividad o sea, el hecho de irse a andar, porque hacen relaciones sociales, pero luego también pues, y mejoran también el ejercicio físico, porque se juntan un poco para caminar, no solo para cosas así más lúdicas. Y yo creo que es importante que la comunidad participe, que hagamos partícipes a la comunidad en todas estas tareas. Sí, bueno, yo en este sentido pues pienso lo mismo que Nuria, ¿no? La base de abordar la vulnerabilidad en atención primaria es tener pues poner encima de la mesa y conocer la red de recursos comunitarios o lo que se llaman activos en salud, ¿no? Que disponemos en cada zona básica, porque yo creo que aunque pues queda, o sea, queda muy bien decir todos estos recursos, muchas veces pasan desapercibidos o son desconocidos para la mayoría de los profesionales de los centros de salud. Yo creo que ahí es otra línea de trabajo interesante, que es hacer o conocer los activos de nuestras zonas básicas para poder ofrecerlos a los distintos pacientes en función de su vulnerabilidad, porque ahí nosotros no estamos recetando medicamentos, lo que recetamos son recursos comunitarios, ¿no? Y recetar por hablarlo de alguna manera, porque ya medicalizamos otra vez todo, pero sí que yo creo que nos pasa que no conocemos los activos de nuestros barrios, no conocemos los recursos comunitarios que disponemos y muchas veces a la hora de abordar situaciones de vulnerabilidad muchos pacientes se quedan en tierra de nadie porque, por ejemplo, esto que ha comentado Nuria, pues por ejemplo saber que hay farmacias comunitarias que ofrecen a los pacientes la posibilidad de recibir los medicamentos en su domicilio o ONGs que llevan el Menchar a casa o acompañamientos, ya sean ahora, por ejemplo, serán más online y antes eran presenciales o salidas de grupos de actividad física, pues muchas veces es que no los conocemos. O sea, existen, están en nuestro barrio, se van haciendo y los conocen los vecinos de proximidad. En el caso, por ejemplo, de la soledad, que fue el tema de nuestra mesa, pues nosotros presentamos en nuestra mesa varios recursos comunitarios en distintas barriadas que se están movilizando pues, a través del voluntariado de la población, ya sea para la detección de la soledad como para la intervención en el acompañamiento de estos pacientes. Pero estos recursos tienen que estar vinculados a los centros de salud para que los profesionales sanitarios los podamos ofertar a la población. Muchas veces lo que pasa es que las cosas comunitarias están fuera y nosotros estamos dentro y no conseguimos cohesionar los recursos para poder ofrecerlos a la población. Entonces nos es mucho más fácil a veces recetar un fármaco que a la larga va a tener más efectos secundarios que una actividad comunitaria que no tiene efectos secundarios más que la socialización y la recuperación muchas veces de esta vulnerabilidad. Pero tenemos que conocer los recursos y muchas veces no los conocemos. Claro, volvemos otra vez al tema de la coordinación, ¿no? Sociosanitaria y comunitaria, ¿no? El médico de atención primaria es un médico que está en la comunidad y por tanto forma parte
de todo el entramado, ¿no? Es un recurso más, pero debe haber relación entre los recursos, porque si no, pues es difícil que se pueda recetar, date un paseo en lugar de tómate esta pastilla, porque cuanto más andes, menos te dolerán las piernas y no al revés, ¿no? Creo que es posible hacer prevención, hacer promoción de la salud y hacer atención desde atención primaria, hacer las tres cosas y detectar perfiles de riesgo. Ahí está la base de datos con toda la información de las personas, además en muchos casos de muchos años, en donde se puede ir viendo cuáles son sus enfermedades crónicas y atenderles. Por ejemplo, si miramos los grandes síndromes geriátricos, ¿no? Uno de ellos son las caídas. Las caídas tienen mucho que ver con el sedentarismo, tienen mucho que ver con la falta de ejercicio físico, tienen mucho que ver con la falta de movilidad. Si recetáis movilidad, si recetáis movimiento, pues no llegará a haber tanto síndrome geriátrico relacionado con caídas, ¿no? Luego, en el caso de las mujeres mayores, ¿no? Con tantos problemas cardiovasculares, la hipertensión, para muchas de estas enfermedades, la prevención y la promoción de estilos de vida saludables, la nutrición adecuada, las dietas cardiosaludables o cognitivo saludables, pues ayudan muchísimo también, ¿no? El otro síndrome geriátrico, que es el deterioro cognitivo, también se puede trabajar para prevenirlo, ¿no? Y ahora que se ha avanzado tanto en lo digital, pues es más fácil estar con la ventana abierta al mundo para hacer ejercicios de todo tipo, ¿no? Una ciudad neurosaludable también, ¿no? Y por tanto, actividad física, nutrición, relación social, bien barato y ¿cómo era esto? Poco plato y mucha suela de zapato. ¿No? Y aquí añadiríamos y mucha verdura y fruta de dieta mediterránea, creo, ¿no? Por aquí me preguntan que cuál pensamos que es el papel de la atención primaria en relación con la residencia de las personas mayores. Bueno, yo creo, si me permitís, que atención primaria y los centros residenciales deberían estar unidos siempre. De hecho, las personas que viven en los centros comunitarios están en esa vivienda como podían estar en cualquier otra vivienda, ¿no? Tienen que estar adscritos a algún centro de salud. Ahí, nuevamente, el profesional sanitario que toca por la zona debería conocer a esos pacientes que están dentro de esa institución, ¿no? Y además se podrían hacer tantas cosas, ¿no? Desde charlas hasta programas de prevención unidos a farmacias comunitarias, ¿no? Yo creo que el papel de atención primaria con las residencias es nuclear, es nuclear. Hay hospitales que tienen unidades de geriatría en España, pero en la Comunidad Valenciana no hay muchos. No tenemos apenas geriatras. Por tanto, no es papel del hospital y la unidad de geriatría más que los casos quizá más avanzados o algunas áreas de trabajo o de atención sí, concretas, o estar en relación las unidades de geriatría de los hospitales con los centros de salud y con las residencias, ¿no? Como un triángulo perfecto, creo, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo creo que lo que estás diciendo, Sacramento, es así. O sea, durante la crisis, la mayor crisis ahora que ha habido durante la pandemia, los centros de salud que estaban más vinculados tenían mayor red, porque al fin y al cabo volvemos a la red, porque al fin y al cabo es una red lo que estamos tejiendo en nuestras zonas básicas de contacto con los referentes sanitarios que habían dentro de las residencias, controlaron mejor las situaciones dramáticas que se vivieron dentro de las residencias que los que estaban aislados por completo. O sea, los que no habían establecido previamente una red de comunicación desde el centro de salud hacia la residencia y viceversa, se vieron más abandonados y se vieron muy como
llevados por la ola, ¿no? del virus, los que estaban más en contacto, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, pues era continua la necesidad de contacto, de casos, de hablar de los problemas que estaban surgiendo en la residencia para intentar que se minimizaran tanto los problemas de dentro como de los propios trabajadores de la residencia, que al fin y al cabo formaban parte también de la zona básica, como de nosotros mismos, ¿no? Pero claro, todo eso implica un trabajo previo, ¿no? de coordinación y muchas veces se queda relegado al interés personal, ¿no? a la voluntariedad. Tenía que estar todo muy protocolizado, muy, muy, muy cerrado. Ahora, un año y pico después, pues sí que es verdad que todo esto ya está mucho mejor, porque claro, nos ha quedado otra. Pero nos ha puesto en evidencia las deficiencias de las redes en las zonas básicas con las situaciones que habían, pues en este caso las residencias, pero también podemos hablar de centros de menores, otros colectivos, otros centros que hay en las distintas zonas básicas también de población vulnerable, no solo de ancianos, pueden ser pues Proyecto Hombre, etcétera, etcétera, que aglutinan población vulnerable y que es fundamental tener una vía de comunicación fundamentalmente, ya no solo que conozcamos a los usuarios de estos sitios, sino que haya por lo menos una comunicación para resolver las crisis o los problemas que vayan surgiendo. Claro, entretejer la relación, ¿no? Al final, Exacto. esa red de soporte es una red en donde diferentes elementos o agentes comunitarios están y tiene que funcionar esa red, ¿no? Y no puede ser que tu salud dependa del código postal. Al final ya hay literatura sobre eso, ¿no? Y es una pena, es una pena. Sí, sí, sí. O que te toque como profesional sanitario Carolina Mir u otro. No es lo mismo. Que es una pena, ¿no? Es una pena. De hecho, muchas veces el contacto con las residencias sociosanitarias se limita exclusivamente a la atención continuada y es el único contacto a lo mejor que tenemos más directo y esto, bueno, pues es algo a cambiar, a cambiar. Claro, tener en cuenta que en las residencias hay un profesional de la medicina, pero a menudo, bueno, la media de número de personas que viven en la residencia son 100 y pico. Hay pocas residencias que son de pequeño tamaño, lo más habitual son 100 y pico personas y hay un solo profesional de medicina que tampoco está las 24 horas ahí. Hay profesionales de enfermería, pero por la noche no tanto y durante el día sí, pero tampoco la ratio es insuficiente. Los auxiliares de geriatría, la ratio es insuficiente. Las personas que van a las residencias son personas que ya tienen un alto grado de vulnerabilidad, muchas de ellas, más del 80% tienen deterioro cognitivo en fases avanzadas, porque si no, uno intenta quedarse en casa el mayor tiempo posible, pero a veces la casa no es el mejor sitio donde está atendido, ¿no? Y necesita más cuidados sanitarios y claro, es demasiada la carga de trabajo. Si además ahora le unimos pues todo lo que ha ocasionado la pandemia dentro de las residencias, pues claro, no daban abasto. O sea, les hacía falta otros recursos, ¿no? Aquellos que habían tenido ya la suerte de haber trabajado con esa red tejida, pues fenomenal. Los que no, pues lo tuvieron peor. Y yo también nos quería preguntar, ya creo que para finalizar, que nos queda poquito tiempo, dado el envejecimiento actual de la población y la vulnerabilidad de las personas, ¿creéis que la atención primaria debería replantear el modelo de atención asistencial? Bueno, pues yo creo que por supuesto, que para ello hacen falta recursos humanos, recursos económicos y también mucho más apoyo de las instituciones. Yo creo que este congreso debería haber sido obligatorio para todos los altos cargos de consellería, haberlos sentado para que vean y se den cuenta de todo el trabajo que no es visible y que estamos haciendo desde atención primaria.
Yo creo que luego también es importante tener en cuenta la atención en el domicilio del paciente porque es su medio natural y debemos tener tiempo para poder programar y realizar las visitas domiciliarias de forma adecuada, con una estructura clara, con unas agendas preparadas para ello, junto con profesionales de enfermería y trabajadores sociales, colaborando con servicios sociales municipales, que quizá en centros rurales o semiurbanos pues hay más facilidad de comunicación con este tipo de servicios, pero luego también en los centros urbanos que son más grandes también tienen mucha más disponibilidad de recursos y yo creo que hay que aprovechar todo lo que tengamos a nuestro alrededor. Y yo creo que importantísimo hacer visible nuestro trabajo cotidiano, que parece que no llega a la población, que se ha visto que la población no llega a ser consciente de todo el trabajo que hacemos, que nuestra labor no es exclusivamente asistencial, que participamos en formación, en investigación y que tenemos que posicionarnos también en redes sociales para que se vea el trabajo. Es que yo creo que es importantísimo visibilizarnos. ¿Alguna cosita más? Nos quedan 4 minutitos. Pues a ver, que lo que está diciendo Nuria, la situación esta nos ha obligado a adaptarnos rápidamente a la situación. Hemos demostrado claramente que somos elásticos, moldeables, fácilmente adaptables, pero claro, también nos estamos cansando un poco de tanta presión y es muy importante que esto de alguna manera también nos haga tener voz de cómo queremos que sean las cosas, cómo queremos organizar nuestro trabajo para la mejor atención de los pacientes, teniendo tiempo, como muy bien ha dicho Nuria, para una atención domiciliaria de calidad, acompañados de enfermería, aprovechando pues la posibilidad de las nuevas tecnologías como puede ser, pues yo qué sé, las videoconferencias, etcétera, etcétera, para tener una mayor accesibilidad y una optimización del tiempo. Yo creo que tenemos que aprovechar este cambio que ha habido tan radical para reorganizar nuestras consultas, aprovechar que podemos intentar mantener consultas de 10 minutos, como siempre hemos venido reivindicando hasta ahora, pues yo qué sé, intentar que las consultas telefónicas sean para lo que son y las presenciales sean consultas de calidad y con tiempo para el paciente. Entonces, creo que tendríamos que aprovechar este momento para reivindicar pues, unas consultas, o sea, un tiempo en consulta adecuado para cada tipo de paciente. Sí, yo insistiría en la necesidad de la prevención y la promoción, porque al final todas las personas, tengamos la edad que tengamos, queremos nuestro mayor bienestar. Queremos seguir funcionando con nuestras actividades de vida diaria, las que nos gusta hacer, y tanto las personas mayores sanas con enfermedades crónicas como las que son frágiles, como la persona mayor con enfermedad compleja, el paciente pluripatológico y la persona mayor en situación de final de vida, todas ellas quieren su bienestar hasta el último momento, ¿no? Entonces, ¿cómo puede atención primaria ayudar a cada uno de estos perfiles distintos? Yo creo que hay trabajo por hacer y que sabéis hacerlo muy bien. A ver si os ponen medios suficientes. Eso es lo que nos falta, medios. A mí me gustaría también destacar el papel de la atención primaria como gestores de personas vulnerables. Difundir la experiencia y el conocimiento que tenemos y para compartirlo con otros compañeros e intentar unificar el trabajo de forma consensuada para que haya una menos variabilidad en la práctica diaria. Genial tu aportación, Nuria. Pues nada, creo que lo tenemos que dejar ya aquí porque ya son casi 40 minutos. Nada, muchas gracias por toda vuestra aportación, ha sido un placer. Y nada, ya damos paso a la siguiente mesa, que creo que ya tiene que ser a las 5:40 y ya estamos ahí.
Nada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vale, hasta luego, gracias. Gracias a todos. Adiós.